Muy bien, vamos a dar a esta segunda parte. Contaremos con el testimonio de la Comisión Nacional de Catequesis de la Conferencia Episcopal Paraguaya, con la hermana Cristina Laguardia de Saldívar. Ella es arquitecta con una maestría en planificación y elaboración de proyectos, es catequista con didáctica en educación superior, tiene ediciones de textos variados y publicaciones también. Adelante, hermana Cristina. Buenas noches para todos. Feliz de compartir. Gracias a la Universidad Boliviana que nos invitó a participar en este curso hermoso para presentar nuestro testimonio. Realmente nosotros hicimos, hace unos meses lanzamos las historias de luz con los testimonios de las personas que vivieron este nuevo paradigma que es la catequesis de iniciación a la vida cristiana. Pero estamos en el año 2015 con la Coordinación Nacional de Catequesis y el Arzobispo de Asunción. Se presentó el primer congreso de la catequesis de iniciación cristiana y por parroquias para exhortar también a la participación. Este congreso fue en septiembre con los expositores los presbíteros Luis Alves de Brasil, Eduardo Mercado de México, Enrique García Ahumada de Chile, Jorge Barros Bascuñán de Chile, el licenciado Marcelo Alarcón. Fueron 1.230 personas, dos salones simultáneos. Fue en el 2015 la primera formación para el clero arquidiocesano. Previo a ese congreso, tuvimos los convenios de derechos con el CELAM para dictar en el Paraguay el texto de la alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. Esta es la primera portada, esta es la actual. También tuvimos de México para editar el ritual de la iniciación cristiana. Y Chile nos apoyó también con los textos de la iniciación a la vida cristiana de niños y de adultos. La entrada a este congreso era el texto de la alegría de iniciar, que nosotros le llamamos, o sea, los mismos autores, AIDM para acortar. Lo que fue muy importante en Paraguay fue que salieron en la arquidiócesis, que era la que impulsaba, unos documentos pastorales del 2015 a 2025. Tres cartas pastorales donde se presentaba en apartados el camino de la iniciación cristiana. Los decretos en el 2017 y 2019, donde pedía a las parroquias realizar, implementar la catequesis de IBC. Un decreto pastoral también para las instituciones católicas para que comiencen a hacer catequesis de iniciación a la vida cristiana. Tuvimos un cambio de arzobispo, actualmente el cardenal Martínez también sacó dos cartas pastorales, afirmando, ¿verdad?, la iniciación cristiana y el querigma. También fue muy importante para Paraguay haber enviado al primer diplomado de pastoral catequética de iniciación a la vida cristiana en Bogotá. Fue el único presencial donde fueron dos sacerdotes, una religiosa y esta servidora laica. Esto generó que en Paraguay se haga el primer diplomado 2016, que fue un diplomado regional, pues tuvimos representantes de Argentina, Brasil, 7 diócesis, un segundo y tercer diplomado regional también en el 2017-2018. En el 2018, el obispo responsable presenta a los obispos un plan pastoral quinquenal de iniciación cristiana para que en forma gradual se vaya haciendo las diócesis. En ese mismo año se hizo una jornada nacional, Caminemos hacia la iniciación cristiana, con el finado hermano Balbino Juárez. La diócesis de Ciudad del Este, que asistieron al primer diplomado, se fueron a formar en sus comunidades. También hicieron un diplomado con 320 personas en el año 2019. San Lorenzo también fueron participantes del primer diplomado y formaron en sus comunidades. Se animaron también a hacer un diplomado en el 2019. El obispo de aquí sacó un decreto donde solicitaba a las parroquias hacer.
no sin mucha resistencia, ¿verdad? El último diplomado presencial fue en el 2019, ya con menos gente, y terminamos con un diplomado virtual con el CELA. Toda esta la gente formada que tuvo arquidiócesis. También señalando que el CELAM hizo en el 2019 la primera semana latinoamericana y caribeña de iniciación a la vida cristiana, donde reemplazaba a las 3 semanas anteriores de catequesis. Esto generó en Paraguay también una réplica. En el 2020 hicimos también a nuestra realidad una primera Semana Nacional de Iniciación a la Vida Cristiana. En el 2023, en la segunda Semana Nacional de IBC, ahí nos acompañó el Padre Osiris y aquí ustedes pueden notar los signos que es del proceso catecumenal. Es importante destacar la segunda semana arquidiocesana de iniciación a la vida cristiana en el 2023, donde tuvimos 1.500 personas, 2 diócesis asistieron, también viviendo los signos. Y la última semana es de la tercera semana que fue este año en febrero, también con el Padre Omar Osiris. Todo esto llegó a estas historias de luz. Yo les voy a presentar brevemente así un poco de todo, ¿verdad? Porque después van a tener ustedes esos material, todo este folleto impreso. Podemos decir que la diócesis de Concepción, una persona hizo la catequesis en Asunción con su última hija y esa catequesis de padre les convirtió. Ella se fue a Concepción, quería más, aprender más, siguió la licenciatura en catequética modalidad virtual en el ISCA México. Hoy ella está apoyando a su diócesis. Las parroquias de Cacupemí, ya de Asunción, vemos que aumentaron la cantidad de niños, jóvenes y adultos en la catequesis. Los catequistas eran formados en este proceso. También en la parroquia de San Cristóbal de Asunción, los padres que acompañaban a sus hijos en la catequesis se quedaban como catequistas de padres. También ellos hacían su confirmación de adultos. Esta misma parroquia de San Cristóbal, el otro grupo de catequistas formados se fue a hacer la experiencia y IBC le llamamos iniciación a la vida cristiana en forma abreviada. Se fueron a hacer en la cárcel, llevando a todos los internos, donde tenían el bautismo, hacían los ritos, la confirmación. También esta parroquia San Cristóbal empezó a juntar víveres, ropas para llevar a los internos. Hoy ellos este año presentaron un plan pastoral para todo el año donde ellos van a acompañar. Ustedes ven aquí son todos catequistas profesionales con el sacerdote asesor, donde ellos se turnan para llevar la catequesis a estos internos. En la parroquia de San Antonio de Padua, vemos que los adultos hacen la catequesis, reciben el bautismo, hacen 10 meses de catequesis y se enfatiza que se quedan a servir en la parroquia o en las comunidades donde ellos tengan que actuar. Tenemos los casos del adulto emergente, un chico de 18 años que hizo la catequesis de adulto para su comunión y confirmación. Hoy es un activo catequista de la parroquia. La perseverancia de los padres que acompañan a los niños de catequesis, integran el coro, la liturgia, integran el consejo pastoral, hacen donaciones a la parroquia. Este caso de la parroquia de la Candelaria de Areguá es un sacerdote que inició su sacerdocio con el IBC. Y él nos dice que capta a niños, jóvenes, adultos, familias, tíos, abuelos, por los diferentes ritos, las celebraciones, y considera mucho mejor que el método anterior por las familias que acuden a misa. La parroquia Santa Catalina de Siena es los padres, después de la catequesis de sus hijos, del proceso de haber terminado, formaron un grupo de danza. Ese grupo de danza se va a animar todas las actividades de la parroquia porque también con la danza se alaba a Jesús. Tenemos el caso de los niños en la catequesis que la abuela y la mamá
hacen la catequesis de adulto. También otra mamá que estaba en concubinato, ella regulariza, se acerca a la boda, realiza su casamiento y también forma la catequesis. Esta señora, 3 hijos tenía en la catequesis, en todos los niveles de IBC. Y un encuentro le transformó, le convirtió. Desde ahí ella cambió su vida, se insertó en la parroquia, le trajo a toda su familia, sus sobrinas, y hoy es una activa evangelizadora de la parroquia. La parroquia Ñandeyara Curuzú de Luque es donde llevan la IBC a los asentamientos y lugares vulnerables. Adaptan el proceso a esos lugares y hay mucha participación familiar significativa. La IBC marca un antes y después de sus vidas. También tenemos el testimonio de la parroquia Sagrados Corazones Mariano Roca Alonso, donde una catequista vivió la anterior catequesis. Y la de IBC, ella señala que los ritos dentro del proceso, los signos, le ayuda a estar más cerca de Dios y le desarrolla muchísimo en su formación integral, su persona, fe y crecimiento comunitario. La parroquia Cristo Rey nota un cambio profundo en las vidas y familias. Se involucran padrinos en las celebraciones. También hay mucha flexibilidad de horarios para la participación y hacen un compromiso social. Ellos atienden un lugar vulnerable de la zona. Este tema de las familias de situación de consumo de la parroquia San Gerardo Mayela son familias con profundas heridas psicológicas, espirituales, económicas, adicciones, drogas. Otras presenciaron el asesinato de sus hijos. Luego de un proceso de sanación de sus corazones, ellos reciben la catequesis de adultos, reciben su sacramento, hacen los ritos. Esta gente hoy es catequista de los grupos vulnerables, familias que cuentan con todos los miembros en adicciones. Con IBC se sienten apoyadas, fortalecidas, sirven en la catequesis y escuchan con misericordia a los demás. Es la catequesis con la dimensión puramente social. Ciudad del Este es una diócesis que también es fruto del primer diplomado, donde los participantes se fueron a implementar en las formaciones, multiplicaron, realizaron el diplomado y también realizaron el curso de formación al clero en modalidad virtual, justamente con el padre Omar Osiris. Hay capillas donde hay poca asistencia. Entonces, esta comisión se va y lleva IBC ahí. Y se llena de gente automáticamente, las parroquias que hacen IBC se llena de mucha gente, familias completas. Y aquí es algo muy novedoso porque las profesoras jubiladas asumen la catequesis de adultos. Los grupos se multiplican. También se invitan de otras diócesis, a ellos le están invitando para formar, animar y que pueda brotar la IBC en otras parroquias. La diócesis de San Lorenzo trabaja también con los jóvenes IBC y la Pascua de adultos es una oportunidad para acercar a los adultos a Jesús, formar comunidades de adultos. Tenemos el caso de esta persona de 35 años. Al enterarse que IBC podía hacer una catequesis con adulto, hizo su comunión, confirmación y luego también se casó y hoy es una fervorosa catequista. Tenemos también estos matrimonios que acompañaron el proceso de su hijo en catequesis y hoy son catequistas que trabajan con las familias. Este caso de 49 años es una mamá que no tenía ningún sacramento y le llevaba a los hijos a la catequesis. Entonces ella hizo la comunión con su hija, la confirmación con su hijo. Mejoró totalmente su vida después de recibir la catequesis. De los colegios. Los colegios católicos, ustedes saben que los colegios católicos hacen la cultura religiosa. Nosotros aquí estamos haciendo la catequesis de iniciación a la vida cristiana. Tenemos el caso de el Colegio Inmaculado Corazón de María de Asunción y el Colegio Paraguay-Brasil, Santa Rita
de Ciudad del Este de las Hermanas Vicentinas de Sagret. ¿Ellas qué hicieron? Formaron primero a los docentes en el proceso. Se imparte la catequesis a la noche, a los padres. Luego las celebraciones toca los corazones, promueve mucha adhesión a la persona de Jesús y van consolidando la fe en ellos y en sus familias. Este colegio de Sagrado Corazón de Jesús de Fernando de la Mora, primero ellos vivieron el proceso como personas, como padres. Luego se formaron para ser catequistas de IBC del colegio. Hoy son catequistas de la parroquia y también de la catequesis de sus hijos. La hija también sigue el camino. El caso del Colegio de las Almenas es de la obra del Opus Dei, donde este colegio está haciendo la primera comunión y la confirmación. Ellos dicen que les gusta mucho más IBC porque toca los corazones de ellos. Es más vivencia, más experiencia, no es teoría. Las entregas del credo, la Biblia, el Padre Nuestro, toca profundamente sus corazones. La catequesis para ellos es una pausa en el día para tener ese encuentro con Jesús. Mejoran su vida personal, familiar, comunitaria. Les evangeliza a ellos y ellos están evangelizando a los demás. Este colegio tiene un plus agregado que los demás colegios, porque hicieron una evaluación a todos los catequistas del segundo, tercer grado para la comunión, el noveno y el primero de la media para la confirmación. Los aprendizajes significativos, lo que quedó en ellos, y la evaluación fue maravillosa. Excelentes resultados donde ellos dijeron mejoraron como familia, como persona, en su entorno. Una conversión maravillosa que estoy acompañando. Asumen el servicio, acuden a misa y están formando comunidades. Y por último, muy importante también tenemos sacerdotes que nos dieron su testimonio. En forma breve, ¿verdad? Pero es muy importante porque ellos son los que están viviendo esta experiencia. Nos dicen que la metodología entusiasma a los padres de niños más que la anterior. Muchos hicieron el diplomado o cursos del IBC, donde se van en las parroquias que los trasladan, ellos llevan esa catequesis, porque dicen que responde a los desafíos actuales en la transmisión de la fe y la evangelización. Supera totalmente el sacramentalismo, despierta la misión, renueva la catequesis. Es una experiencia familiar comunitaria, involucra toda la familia y termina en compromiso, no termina con el sacramento. Estos sacerdotes piden que se haga esta opción después de estos 11 años, porque no todos los sacerdotes aceptan, asumen. Esta catequesis, nos dicen otros, instruye como discípulos para la misión, evita el sacramentalismo sin compromiso, que es lo que están llenos nuestras comunidades. Cuando el sacerdote incorpora en la liturgia los signos para padres, padrinos, entusiasma y adaptan, cada signo adaptan a su realidad, a su localidad. Nos decía uno, donde hay que evangelizar, se tiene que incorporar esta dinámica de los ritos en la liturgia. Y para terminar, yo les quiero nada más esto contar. El CELAN sacó un itinerario de implementación del sínodo este año para ayudarnos, que tenemos que tener también una catequesis sinodal. Y en el número 10 nos dice bien clarito la creación de itinerarios de iniciación cristiana en perspectiva sinodal, documento final 142. Y de los itinerarios formativos, documento final 143, 151. Los que estamos realizando esta catequesis, estamos por el camino correcto. Hay mucho todavía por recorrer, pero podemos testimoniar y decir que se puede hacer en todos estos lugares que he citado y mucho más. Entonces, les quiero animar a que sigan y vivamos esa catequesis sinodal dentro de la iniciación a la vida cristiana. Muchas gracias.
Muchas gracias, hermana Cristina, por compartir este testimonio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención, sería interesante. Muy bien, ya levantó la mano alguien. Perdón, mil disculpas Claro. por interrumpir. Muy buenas noches. Bueno, la pregunta es precisamente sobre estas familias que salen de una situación de riesgo y terminan siendo catequistas. Mi pregunta es si esto ha sido iniciativa de ellos o ha habido un proceso de formación para que ellos sean como esta punta de lanza con las nuevas familias. Gracias por la pregunta. Sí, hay un equipo en esta parroquia que trabaja, porque está en una parroquia en una zona vulnerable, entonces está el equipo especializado en esto. Pero ellos son todos formados en la catequesis de iniciación a la vida cristiana. Entonces, primero ellos plantean un un taller de sanación de corazones. Luego de que se van cicatrizando, sanando esas heridas, ahí comienzan con la catequesis. Y ahí comienza el proceso donde ya son tocados por Jesús y ahí ellos se encuentran con Jesús, hacen sus ritos y son, realmente hay testimonios muy valiosos, por eso es lo que quise presentar y ellos están totalmente convertidos, ¿verdad? Para nosotros, ellos ya fueron presentados a nivel de la arquidiócesis, también en otras diócesis, y es muy bueno la conversión que tienen de esa gente. O sea que hay videos de ellos, yo nada más hice un pequeño resumen. Bien, muchas gracias, Sor Amalia. Gracias. Yo te felicito. Me da muchísimo gusto volver a verte. Te encontramos aquí en México cuando viniste con Escala. Eh, para mí, lo que me queda así como muy dentro, la inquietud de que para que esto pueda realizarse, tiene que ser un trabajo de conjunto, tiene que ser un trabajo con el obispo, con los sacerdotes, con los agentes de pastoral, con los consagrados, con la misma comunidad, porque muchas veces esto ha quedado en el mundo del posible, porque somos un pequeño grupo que estamos haciendo camino. Y creo que es importante lo que ustedes dicen, mujer, el hacer procesos, el tener la paciencia para esperar el tiempo de Dios también, porque muchas veces si nosotros presionamos, si nosotros suponemos que ya hemos dado pasos, pero la realidad nos dice que no, pues vamos al fracaso, ¿sí? Y hay que ir caminando y me parece importantísimo evaluando, ¿sí? ¿Qué tanto ha sido para ustedes la posibilidad de hacer y revisar el hacer? Aquí va mi pregunta, hija. Felicidades. Gracias, Sora Amalia, feliz de compartir contigo esta noche. Y realmente este grupo es un grupo numeroso, como es una parroquia redentorista, ellos tienen ahí un equipo exclusivamente de sanar corazones. Tiene todo su proceso, ¿verdad? Con equipos profesionales, pero después de saber, de haberse formado en la catequesis de IBC, se complementó. O sea, no es esa catequesis tradicional porque ellos tenían, no tenía sentido la vida de ellos. Yo nada más recorté, ¿verdad? Había gente que tenía intentos de suicidio, pero hoy están totalmente convertidos. Y sí, es un gran desafío poder llevar a los obispos a las conferencias, pero yo creo que va entrando, así como el tema de la cárcel, que hay diócesis que están ya llevando en sus planes, ya están trabajando con sus asesores para esto, de acuerdo a las diócesis que tienen cárceles en sus lugares. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más Yo quería quisiera participar comentar, de ello? Cristina, quería comentar, pues, cómo ha sido muy importante
lo que tú has dicho, ¿no? El trabajo no solamente con los catequistas, sino también con los obispos, porque eso es algo muy importante que se ha realizado en Paraguay, que hemos trabajado con los obispos y este nuevo paradigma, pues a los primeros que hemos tenido que compartírselos es a los obispos. Cristina les mostró unas fotografías de los ritos de iniciación con los catequistas, pero en Paraguay hemos hecho el ejercicio también con los obispos, que ellos vivan un itinerario para que entiendan, bueno, de manera sintética, para que ellos entiendan de qué estamos hablando. Porque si el obispo no lo entiende, si los sacerdotes no lo entienden, pues es ahí donde encontramos el mayor de los obstáculos. Entonces, yo creo que eso ha sido muy valioso en Paraguay, el trabajo que se ha realizado con los obispos. Y bueno, pues Asimismo y es. vemos aquí realmente cómo esto ha implicado tiempo, porque Cristina no es que lo realizó todo eso en 2, 3 años, ¿no? Ya es un trabajo, como ella les presentó, desde que ya por lo menos casi una década también de estar trabajando. Entonces, 11 años, sí. como yo se los decía y ella lo ha refrendado en su testimonio, esto implica tiempo, implica esfuerzo, ¿no? Gracias, Cristina. Asimismo es, padre, esa parte como el tiempo teníamos muy limitado, muchas fotos yo no pude, ya iba sacando más por el tiempo, pero es así, tuvimos que formar al obispo en forma de retiro, en forma virtual, pero todavía falta más ablandar todavía la parte de la estructura eclesial, pero estamos caminando. ¿Alguien más? Bien, creo que eso ha sido la intervención. Antes quisiera volver a la intervención del padre Omar. Salió un mensaje, una pregunta interna, ¿no? Que pide, ¿no? Si el padre Omar podría especificar, ¿no? Esta frase que salió en la reflexión de esta logia latinoamericana a europea, ¿no? Que debemos dejar esta catequesis europea para hacer algo más nuestro. Comentaba, ¿verdad? Que la visión de Europa sobre la iniciación cristiana no es la misma que tiene América. Europa, cuando habla de iniciación cristiana, se refiere solamente a los 3 sacramentos de la iniciación y a la catequesis. En América Latina nosotros hemos superado esa visión y nosotros cuando hablamos de iniciación cristiana, estamos hablando de iniciación a la vida cristiana, no solo a los sacramentos, porque desde nuestra perspectiva, que eso es como una reflexión que nosotros hemos hecho de lo que ha acontecido en Europa, de todo el fenómeno de la descristianización en Europa, y que nosotros ya lo estamos viviendo, es, tenemos a muchas personas, lo dije, tenemos a muchas personas que han recibido sacramentos, pero que no están evangelizados, es decir, que no viven su fe. Y esa es la diferencia en la concepción. Nosotros vamos a la vivencia de la fe que después se ve refrendada, fortalecida, enriquecida por la recepción de los sacramentos y que no termina ahí el proceso. El proceso continúa a través de una catequesis permanente que después lleva al desarrollo de otros itinerarios formativos para que la persona se convierta en un agente de pastoral, que pase de ser discípulo a ser misionero. Por eso les digo que la visión de Europa no es la visión de América Latina. Entonces, y les digo, y no porque no estamos peleados, por supuesto, con Europa, pero su línea de reflexión y su línea pastoral va en va en otro sentido. Y nosotros hemos querido desarrollar una pastoral más orgánica, más de conjunto,
teniendo siempre como marco de referencia el proceso evangelizador de la iglesia, independientemente del modelo que sigamos, sea el modelo de el RICA, precatecumenado, catecumenado, purificación e iluminación, mistagogía, formación permanente, o en el modelo de Aparecida, encuentro, conversión, discipulado, comunión, misión, o en el modelo del directorio, acción misionera, acción catequético iniciatoria, acción pastoral. Independientemente del modelo, nosotros tenemos ese marco de referencia. Y lo que buscamos no es desarrollar solamente una parte del itinerario o del proceso evangelizador, sino desarrollar el proceso evangelizador de manera integral en la persona. Yo les he dicho muchas veces lo que cambia en la visión en la visión del directorio con la visión del documento de Aparecida respecto al proceso evangelizador, solo es la visión en cuanto a que en el directorio y en el RICA es visto el proceso evangelizador desde las acciones que realiza la iglesia. Y en el documento de Aparecida, el proceso evangelizador es visto desde la vivencia de la persona. Pero es el mismo proceso con distintas etapas o nomenclaturas, pero es el mismo proceso. Y eso es lo que nosotros buscamos en América Latina, el desarrollo de todo el proceso, no solamente de una parte. Muy bien, muchas gracias, padre. Tal vez No, al contrario.